Bueno, primeramente agradecerle a maestra Gaby el espacio y las puertas de su casa para esta entrevista. El objetivo de esta entrevista es conocer al ser humano que le da voz en Nayarit a las luchas por la reivindicación de la labor docente a través de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Entonces, pues muchas gracias. Y primeramente es la pregunta, ¿quién es Selva Gabriela Alvarado Rodríguez? ¿Quién es? Bueno, pues alguien idealista, me defino como alguien idealista. Eh, Soy muy emotiva, amo mi trabajo profundamente. Este, Tengo familia, tengo mi esposo, a mis 2 hijos, tengo mascotas y pues me defino así como alguien muy sensible, pero al mismo tiempo como con mucho, a veces, coraje por defender lo que considero que es justo. Cuando usted era niña, ¿en qué soñaba convertirse cuando fuera grande? Ay, eh, es como una pregunta que pareciera ser sencilla, ¿verdad? Pero no lo es. Cuando yo era niña, yo quería bailar. Yo pensaba que yo iba a ser maestra de danza, pero en ese tiempo no había las posibilidades que ahora hay para poder estar en los espacios de arte y cultura. Entonces yo no sabía que había escuelas especializadas para eso, simplemente yo veía los ballet y me encantaba el teatro, todo eso. Yo pensé que iba a ser maestra de danza, siempre dije eso. Sin embargo, ya después pensaba que iba a ser abogada porque mi mamá también era abogada. Entonces, pues mi sueño era eso, finalmente no se cristalizó en mi ser abogada ni maestra de danza, pero yo creo que conservo muchos de esos sueños a través de la profesión que ahora tengo, que es ser profesora. ¿Qué cosas le causaban temor cuando era niña? Yo creo que el que mi mamá muriera, eso yo creo que era lo más terrible que yo pudiera así como pensar, el no tener a mi mamá era lo peor que yo consideraba que era lo que me podía pasar. Yo no era muy temerosa de otras cosas, por ejemplo, que de fantasmas, que de la oscuridad, nada más. Eso era mi El gran gran temor. temor. Sí. ¿Y ahora qué es lo que le da temor? Ahora eh, me da temor el, el abandonar mis ideales, el ceder ante tantas situaciones injustas que existen en el mundo, el que finalmente me convierta en alguien que, que sea indiferente a las cosas que ocurren en el mundo. Eh, es como temor me duele el hecho de que haya animalitos maltratados, eso me duele mucho. Si esos son como mis temores, yo trato de evitar todo ese tipo de imágenes y de cosas, ¿no? Porque finalmente siento que no puedo hacer nada, ¿no? Viendo imágenes o compartiendo. Lo que trato de compartir son cosas positivas de cómo podemos ser generosos con esos seres vivos que nos acompañan en este planeta. Entonces, pues ese es como mi mayor temor, no poder hacer nada ante situaciones difíciles de la vida que estamos viviendo actualmente. Nos compartía que su mamá era abogada y que anhelaba ser profesora de danza, Sí. pero en su niñez o adolescencia hubo alguien que inspirara a la labor docente, sabiendo que ahora es profesora. Sí, cuando yo tenía 14 años conocí a un muchacho que en ese tiempo él se estaba ya titulando. Y pues yo estaba muy joven, tenía 14 años, lo conocí por parte de un tío.
Él llegó a la casa y me empezó a compartir muchos libros, sobre todo de Mafalda, de Ríos. Era literatura que hasta ese entonces yo no había tenido acceso y realmente me apasionó enormemente ese tipo de lecturas que él me compartió. Tuvimos entonces ya la oportunidad de salir, de hacernos amigos y como a los 15 años pues yo me hice novia de él, ¿no? Él ya era maestro, entonces yo lo observaba a él, pues muy sensible, ¿no? Ante la situación de ser profesor, de ser docente. Me parece que él es la parte que es el parteaguas de la decisión que tengo yo para salirme después de la prepa, porque estaba estudiando yo la preparatoria, de la secundaria ya salí, entré a la preparatoria, estudié 2 años ahí y durante esos 2 años yo andaba de novia con quien ahora es mi esposo y pues yo aprendí muchas cosas de observarlo a él y ahí fue donde un día le pregunté qué era lo que se necesitaba para ser maestra, ¿no? Él se emocionó mucho y me dijo, ¿quieres entrar? Y yo le dije, sí, sí quiero. Me llevó a la normal y bueno, pues ya hicimos todo el procedimiento que fuera necesario y esa fue la parte que me motivó de inicio. Aunque ya después, no, yo de todos modos me encantaba esa parte de ser abogada y todo eso, y al principio no me adaptaba de todos modos a una profesión para la cual de todos modos no me había pensado así. Pero creo que la otra parte que marca mi vida de forma definitiva fue cuando yo ya entro al área de educación especial y entonces en ese tiempo me embarazo, yo ya tenía 19 años y a los 20 tengo a mi hijo. Entonces cuando yo lo tengo a él, eso significa realmente algo muy importante para mí en el sentido de que qué es lo que yo quiero para mi hijo y qué es lo que entonces yo voy a dar a los hijos de otros. Yo creo que esa parte es la que me convierte en una persona realmente ya sensible, comprometida con los niños de los demás, esperando que quien tenga la posibilidad de estar con mi hijo, pues que sea sensible y que lo educara con amor. Y llega a estar a la par, ¿no? La tarea de ser docente y ser mamá se compagina, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Estudiaste la licenciatura en educación especial? ¿En el normal? Exactamente, en el área de problemas de aprendizaje. ¿Y cómo fue tu estancia en la normal superior y qué experiencias marcaron tu formación profesional ahí en ese espacio? Ahí en la normal, bueno, pues como te comento, definitivamente sí fue el hecho de haber tenido un hijo cuando yo estaba ya, pues estaba cursando el 2.º año de licenciatura, cuando yo pues estoy en ese proceso. Fue un proceso muy difícil para mí porque pues empecé a hacer el servicio social y en aquel tiempo no era que, por ejemplo, que fueras a estudiar nada más en la tarde, sino que en la mañana tenías que hacer el servicio y en la tarde tenías que ir a clases. Entonces sí se me complicó bastante porque en ese tiempo yo todavía bailaba, estaba en los grupos de danza de la normal y tuve que decidir, definitivamente yo en ese tiempo dejé de bailar, sí bailaba en los grupos folclóricos de la normal y me decidí pues por la parte de hacer el servicio, estar en la escuela y pues indiscutiblemente que cuidara a mi hijo. Hay otra parte que vivo en ese tiempo, viví más bien una operación de la vesícula y esa parte como que también me hace como reflexionar acerca de la vida, de la misión que uno tiene que estar aquí, porque finalmente me pensé que si yo no estaba, ¿qué pasaría con mis hijos? Y entonces ahí como que se viene otro proceso de compromiso de mi parte, de no simplemente ser una persona, una maestra o alguien que trabaja y ya, o ser mamá, no, sino que realmente actuar con más profundidad, ¿no? Claro. A raíz de esto, ¿cómo describirías tu experiencia como maestra en 3 palabras? Es difícil obviamente porque
Hay muchas palabras que definen la labor docente, pero en 3 palabras, ¿cómo describirías tu experiencia? Maravillosa. En una palabra es maravillosa. Yo no te la describo en 3 palabras, en una. Maravillosa. La docencia definitivamente que yo creo que es la parte que me salvó de todas las cosas difíciles que yo hubiera podido pasar. Yo no me imagino ya actualmente haciendo una cosa distinta a lo que es, porque a través de la docencia aprendí muchísimas cosas en el intento de educar a otros, pues se educa a uno mismo y te transformas y cada vez te haces más sensible. Yo creo que la parte más complicada de los seres humanos es que nos hemos vuelto muy insensibles y eso me ha motivado. A cada día tengo nuevos desafíos, nuevas metas, nuevos proyectos, cada día descubro cosas distintas y yo considero que es gracias a mi profesión, gracias a estar en contacto con los niños, porque ellos te dan mucha vida, te dan mucha energía. Claro que también te desgasta el ser maestro, es algo bastante desgastante, pero de la misma forma que es desgastante, es altamente gratificante. Si pudiera decirle algo a la maestra Gaby de sus comienzos, ¿qué le diría? Ay, ¿qué le diría? Yo recuerdo cuando, es que no sé, mira, cuando yo estuve en la sierra, yo recuerdo que hice muchas cosas que ahorita ni por asomo haría. Por ejemplo, les decía, ay, es que te puse a hacer planas. Y ahora digo, híjole, ¿cómo crees? Perdón, niños. Perdón, ¿verdad? No, yo creo que... pero eso sí, nunca fui mala. Nunca he sido mala. He sido regañona, pero no mala. ¿Qué le diría? Yo creo que sería como un poquito complicado porque precisamente el ser docente es algo, yo creo, es la profesión más complicada que pueda existir a la madre de todas las profesiones. Entonces, pienso que todas las cosas que vives te aportan situaciones importantes que posibilitan tu crecimiento y tu desarrollo humano. Entonces, no puedes omitir una parte de tu vida en decir, ay, cometí este error o hice esto. Yo creo que le diría a esa muchacha o a esa niña que yo creo que a lo mejor interésate más en las artes, baila más, lee mucho más, no te sientas mal de que no tengas buena memoria. Las letras es lo tuyo, porque en ese tiempo pues yo no me daba cuenta de todo eso. Yo creo que eso sí le diría. Trabajar con niños debe ser toda una vida de experiencias. ¿Nos puedes contar alguna anécdota que haya marcado tu experiencia como profesor? Caray, pues es que he tenido muchas, pero hay una historia cuando estuve trabajando en Villa Hidalgo. Recuerdo que una mamá cuando llegó y yo estaba dando primer grado y recuerdo que llegó con un ramo de ejotes de esos largos, así como en un puño. Ella se dedicaba pues a la pizca pues ahí en Villa Hidalgo van a recoger la cosecha, ¿no? Entonces llegó y me dijo, maestra, te traje este regalo, y así me lo dio, o sea, lo traí en la mano así, y me dijo, yo quiero agradecerte lo que has hecho con mi hijo, porque mi hijo ya sabe leer. Y pues, la verdad, pues yo no te tenía mucha confianza, porque son así, ¿verdad? Dice, yo no te tenía mucha confianza, pero ahora yo veo que eres buena maestra. Entonces eso sí me emocionó, ¿no? Porque primero pues el que ella reconociera, que fuera sensible, que me llevara, yo hice una pequeña historia acerca de esa experiencia y le llamé mi regalo verde. Sí, y es algo que
sí me ha llamado muchísimo la atención. Otra ocasión fue de un niño que yo tenía, era un niño con necesidades educativas especiales. Yo tenía aproximadamente unos 8 años de servicio y en una ocasión les pedí un disfraz. El niño llegó, pero impresionante con todo, iba vestido de conejo y yo vi el traje y yo sabía que la condición económica de ese niño era muy, muy precaria. Entonces, ahí es donde yo me di cuenta que los niños son diferentes y que tienes que responder a sus necesidades contextuales, a ser, como te digo, sensible a las situaciones que ellos viven, porque el haber adquirido ese traje implicaba para ellos un gran sacrificio, haberse quedado sin recursos durante varios días, y sin embargo esa familia era tan responsable, tan cuidadosa, que tú aprendes bastante de eso. Yo creo que es algo que te llama mucho. Y otra más que te quiero decir, tuve un niño que se llama Brian. Él tiene parálisis cerebral, ahorita es un joven, está en nivel ya de preparatoria. Él sí me puso a desarrollar toda una serie de acciones y de desafíos que tuve que enfrentar, porque pues el niño nada más movía una mano y con eso teníamos que trabajar con él porque él no hablaba. Se lograron muchas cosas con él, desde integrarlo a primer grado, desde que aprendiera a leer, de lo último pues aprendió básicamente con ayuda de algunos aparatos a moverse un poco más. Y ahí vas entendiendo que la vida y la docencia no solamente se reduce a enseñar a leer y escribir, son cosas que van más allá. Si pudiera regresar en el tiempo y volver a vivir el pasado, ¿qué cosa cambiaría? Yo creo que no cambiaría nada, porque todas las cosas, como te comenté hace un momento, han sido muy importantes para las decisiones que actualmente he tomado. Hay decisiones que he tomado que han sido difíciles, sobre todo mi incursión al mundo o al área política, donde cuando se aprobó lo de la reforma laboral, hasta ese entonces yo había sido maestra de grupo, me había interesado mucho en estudiar demasiado la academia, estudiaba profundamente los temas de pedagogía y me interesaba mucho la investigación, pero cuando me di cuenta que pues el mundo es político, y eso lo vi a raíz de los acontecimientos políticos que vivimos en los sexenios anteriores. Mira, te miento, yo creo que si pudiera cambiar algo, yo creo que sería el hecho de haberme interesado por la política desde un inicio, de entender que la política es algo fundamental, que es un compromiso que tenemos todos los mexicanos, los seres humanos, de involucrarnos para que nuestro mundo realmente sea diferente. Y en esta respuesta creo que es interesante plantear la siguiente. Precisamente frente a la reforma educativa impulsada por los gobiernos pasados, la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, jugó un papel de oposición muy importante. ¿Cuál fue su postura en ese sentido? Mi postura fue considerada por los demás, y más en este estado que es demasiado conservador. Mi postura fue radical, completamente de choque contra las políticas que se impusieron. Se me hizo demasiado injusto. Yo sentía que yo no había vivido algo así. Creo que me influyó mucho el hecho de que tuve la oportunidad de tener contacto con los compañeros de la sección 22 de Oaxaca. Me parece que ellos influyeron de una manera muy importante para que yo comprendiera que con el paso del tiempo
entendiera que no estábamos defendiendo únicamente la cuestión, el derecho de la educación, a la educación pública, sino que se está defendiendo el derecho a la salud, el derecho a una vida digna, la conservación del agua, de nuestros recursos naturales. O sea, que no nada más es lucho por mi pedacito, mi tema, y ya lo demás no me interesa, sino que realmente tenemos que involucrarnos, y que ese involucramiento que tengamos, pues que sea, que de alguna manera defina el rumbo político de tu entidad. En este caso, nosotros aquí, pues fue la lucha, la dimos frontal, tuvimos muchos, pues, ¿cómo se le llama? Nos marginaron, sufrimos de todo, pero yo creo que valió la pena, ha valido la pena el desafiar a un sistema de gobierno, y sobre todo a un sindicato que ha sido corrupto, que ha denigrado la profesión, la noble profesión de ser maestro, y el sentido y la razón de ser del sindicato, que es precisamente defender los derechos de los trabajadores de la educación y generar circunstancias distintas, ¿no? Humanas para nuestro entorno. Esa es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Entonces, pues nuestra postura fue radical, sin dar tregua, y convocamos primero a organización de nuestros propios compañeros, después nos unimos con otros sindicatos. Al principio éramos ignorados, se burlaban de nosotros, pero resistimos estoicamente todo eso, esos sucesos, porque también consideramos que aquí en nuestro estado, comparado con la lucha que han dado en otros estados, realmente no hemos hecho gran cosa. Pero yo creo que cuando tú te das cuenta de que algo está mal, tienes el compromiso de ser congruente y de luchar por lo que es justo. La sección 22 de la CENTE, de Oaxaca. Sí, de Oaxaca. ¿Cómo fue su primer acercamiento con ellos? Fue algo así como también fortuito, ¿no? Y me recuerdo que en esa ocasión convocamos a una movilización en la plaza principal. No se fue posible llevar a cabo la movilización porque, pues como siempre, ¿no? Operaron los del sindicato, el charrismo sindical, y en ese momento se acercaron dos compañeros, recuerdo perfectamente que era el maestro Isaías y el maestro Jonathan, que vienen de Oaxaca. Ellos se vinieron de Guadalajara porque se dieron cuenta que iba a haber una movilización, sin conocer a nadie, llegaron a la plaza principal. Y en ese momento pues empezaron a preguntar, nos los encontramos, ellos empezaron a platicarnos, nos quedamos ahí, les preguntamos que en dónde se iban a quedar, pues porque ellos venían sin así como decir vamos a quedar a hospedarnos en un hotel. Pues no, porque pues la lucha de los maestros es una lucha de calle, es una lucha que se sostiene con el mismo dinero de los compañeros, ¿no? De los trabajadores. Y el contacto con ellos, el escucharnos, para mí fue algo, es otra parte como bien importante de mi vida, porque yo ni siquiera sabía que existía la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Hasta ese tiempo yo lo único que sabía era de un sindicato que lesionaba los derechos de los trabajadores. Entonces esa fue la manera en cómo nos encontramos con ellos, y a partir de eso ellos ya estaban en el plantón en la Ciudad de México resistiendo a la reforma. Y bueno, pues en ese mismo tiempo también nosotros fuimos, de aquí de Nayarit hubo una comisión. La CENTE ha tenido episodios de lucha, sobre todo en el sur de la República. Sin embargo, durante varios sexenios de gobierno tuvieron descalificaciones mediáticas. Los medios de comunicación satanizaban la lucha de la CENTE. ¿Qué experiencia de vida le ayudaron a conocer precisamente el otro lado de la moneda? Es decir, la lucha real de la CENTE. Tuvimos la oportunidad de estar directamente en el plantón en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución. Cuando ellos vinieron nos fuimos, hicimos una comisión, y al principio, como hubo mucha resistencia aquí en el estado, pues nos trasladamos. Allá para mí fue impresionante toda la movilización que había de 4 estados
del país y asistimos a varias conferencias que se dieron ahí en el mismo plantón, ¿no? Me llamaba mucho la atención el hecho de que estaban muy politizados, que una conferencia todos callados, atentos, cuando aquí en nuestro estado la gente realmente tiene poca disposición para estar en conferencias y además que duren mucho rato, ¿no? Y recuerdo perfectamente que estaban en sus casas de campaña y no sé, yo me emocioné mucho, había maestras en sus tendidos con sus casas de campaña con sus bebés y eso también a mí me impactó, pero yo creo que definitivamente es el hecho de estar con otros maestros que te están contando realmente la otra cara de la moneda que precisamente presenta la televisión. Fíjate que en ese tiempo precisamente todavía había mucha información y tenía mucha influencia Televisa y TV Azteca. Y casi toda la información emanaba de ahí. Entonces el tener el acceso o el contacto con compañeros con un alto nivel de conciencia y que te fueran capaces de explicarte con pocas palabras todo lo que estaba sucediendo y el papel tan importante que ellos estaban desempeñando en la Ciudad de México, en el plantón, pues eso creo que fue la parte que me sensibilizó y me hizo darme cuenta pues que nosotros teníamos una gran tarea aquí en nuestro estado. ¿Qué representa la CENTE para usted? Representa la oportunidad de, primero, de conocer la justa demanda de los trabajadores de la educación de base. El que tus demandas sean escuchadas, que tú como maestro eres quien realmente está viviendo las dificultades en el salón de clases, que tú sabes todo lo que le duele a la escuela pública y que a pesar de que tú sabes todo eso, no te escuchan. Que el gobierno implementa estrategias o proyectos o programas o modelos educativos ajenos a lo que nosotros somos, a lo que nosotros vivimos, y entonces para mí la CENTE representa la oportunidad de organizarse desde las bases para llevar justamente una lucha justa, una lucha digna, en donde los líderes sindicales no se enriquezcan a costa de nosotros y que desvirtúen el verdadero sentido o razón de ser de la educación pública, el artículo 123 de los derechos de los trabajadores. Las luchas de la CENTE se dan en distintos escenarios, pero definitivamente el escenario principal es en el centro del país, donde se moviliza, donde se tiene incidencia política real. ¿Cómo integrarse a ese movimiento de protesta sin descuidar a la familia y a la vez sin descuidar el trabajo? Es una pregunta bien complicada, porque es algo que realmente se tuvo que hacer, o al menos en lo personal tuve que enfrentar ese gran desafío. Pero yo creo que la parte que ha influido es que tuve el privilegio de contar con un esposo que es maestro y que comprende y que se une a la lucha, pero de una dimensión distinta. Aquí él apoyó bastante. Yo ya había tenido la oportunidad de criar a mis hijos, entonces estuvimos en México, estuvimos dando clases, estuvimos dando saliendo a las calles, pero yo creo que lo que define lo que vas a hacer es una palabra bien importante que define Saramago, que dice que es la conciencia. Yo creo que cuando tú tienes conciencia de lo que realmente acontece, buscas la manera de generar circunstancias sociales
para poder organizar a la gente, para que todos estemos conscientes, que tengamos primero el conocimiento y a partir de ese conocimiento se pueda desarrollar la conciencia y a través de la conciencia la capacidad de organización. ¿Qué ha sido lo más gratificante de su lucha en la educación? De la lucha en la educación, creo que el que todo lo que intenté dar a los demás, finalmente se me retribuyó. Pero se me retribuyó en tener una familia, en tener hijos, en donde como madre me equivoqué mucho, como maestra, como docente, pero que finalmente entendí que la razón y el sentido de ser de esta vida es ser buenos seres humanos y valorar las cosas sencillas que la vida te da. Al final de su jornada, ¿por qué cosa en particular le gustaría ser recordada? ¿O qué legado personal le gustaría dejar? Pues, ¿qué me gustaría dejar? Que yo creo que seamos capaces de actuar sin afectar a los seres que nos rodean, en armonía con la naturaleza, que seamos capaces de distinguir lo que es más importante o fundamental como seres humanos de lo transitorio o de lo material. Creo que ese sería como un legado que a mí me gustaría dar. A partir de toda su experiencia docente y la lucha social que ha tenido, ¿qué recomendación le daría a las próximas generaciones de docentes de México? Pues yo considero que se tiene que prestar muchísima atención a la formación y a la recuperación de las escuelas normales de todo el país. Y que en esas escuelas normales, rurales o urbanas, realmente los maestros de los futuros maestros consideren que los aspectos fundamentales para poder desarrollar una pedagogía crítica es precisamente enlazar la teoría con la práctica. Eso creo que es la parte que nos ha faltado demasiado. Hay gente que sabe demasiado en libros, en letras, es muy docta, pero en la cuestión práctica no tiene la sensibilidad necesaria para llevar un buen proceso educativo. Y hay quienes de manera empírica son maestros, pero les falta leer y falta fundamentarse. Yo creo que lo que yo recomendaría sería eso, el tener la capacidad de estar dentro del salón de clases, pero formarse teóricamente para poder rescatar todo esto que yo te comento, de todo esto que viví. Yo creo que y ya me estoy desviando de la pregunta que me hiciste. No, pero es creo que cuando ser maestro es tan complicado que a mí ya casi me faltan 2 años para pensionarme, y cuando ya te faltan 2 años para pensionarte te das cuenta de que sabes tan poco, que has cometido tantísimos errores y que has descubierto tantas cosas que si las hubieras sabido desde un principio, pues hubiera sido algo diferente. Entonces, cuando empiezas a descubrir muchas cosas, resulta que ya te vas a jubilar. Así es, en eso lo reduciría yo el ejercicio de ser maestro tan complicado, ¿no? Pero yo creo que lo que nos falta es algo como muy trillado, pero hay que leer. Se necesita mucho que estemos leyendo, que estemos en contacto con los niños, porque no se puede ser maestro si estás fuera del salón de clases, que estés en contacto con los seres vivos, con la naturaleza, con el agua,
con todo lo que hay pues en el mundo, y lo digo también por experiencia porque yo también así lo viví, en el momento en que me alejé de eso, fue cuando pierdes el camino, pero lo tienes que recuperar en algún momento. Una pregunta y quisiera que escribiera la respuesta. Si usted escribiera un libro de su vida, ¿cuál sería el título de ese libro? Ay, Dios mío. ¿Cuál sería el título? ¿De su vida o de su labor docente? O bueno, plantear, supongamos que las escuelas normales de México van a tener en su literatura, en su bibliografía, la autobiografía de Gabriel Alvarado Rodríguez. ¿Ese libro cómo se titula? Sencillamente humano. Sencillamente humano. Nada más. Quisiera darle, creo que yo soy mucho de pensar los títulos, creo que esa parte de pensar los títulos se me complica bastante, porque yo creo que el título de un libro pues es lo más complicado, que incluso de escribir el mismo libro, ¿no? Pero yo creo que esa es la parte que más nos duele. Ya no somos humanos. Decimos que sí, pero no. Y entonces el fin de la educación por sí misma, por educar, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para ser realmente humanos, para ser seres, unos verdaderos seres humanos. Entonces, creo que podría ser en ese sentido, aunque lo tendría que pensar. Bueno, pues agradecemos mucho estas palabras, estas respuestas que nos permiten conocer, como lo dije en un principio, el lado humano de la profesora, que no solamente está frente a grupos, sino que reivindica una lucha por los trabajadores de la educación en Nayarit y en conjunto pues en México. En el doctorado en Ciencias Sociales nos interesa mucho conocer precisamente estas historias, porque de alguna manera las realidades se dibujan desde otros parámetros, pero entender desde la narrativa propia de las personas creo que es enriquecedor, y creo que ha sido una excelente charla. Agradecer y no sé. Al contrario, muchas gracias a ti. Quiero reconocer que me pusiste a pensar mucho, porque casi me dan ganas de llorar de repente. De repente, porque sí, soy muy hipersensible a muchas cosas, y te agradezco porque yo creo que en este planteamiento de preguntas que me haces, pues voy a pensar muchísimas más cosas, a repensar para reorientar la práctica. Te agradezco de verdad mucho. Oye, me mordió, todo el rato me mordió. Yo, oye, Oye,